Hay días en los que sientes que todo se detiene, que nada fluye, que los esfuerzos no alcanzan, que la vida parece cerrarte puertas una tras otra. Miras alrededor y ves movimiento, abundancia, oportunidades, pero nada de eso parece tocarte. Como si el universo te observara desde lejos, sin intervenir. Y aunque no lo digas, lo sientes. Algo está bloqueado, algo invisible. Algo que no entiendes. Y es entonces cuando la mente comienza a buscar causas. Te dices que es el destino, la suerte, el trabajo, la economía, los demás. Pero Jacobo Greenberg decía algo que cambia por completo la forma de mirar ese momento. Nada externo te bloquea, solo tu propia frecuencia. Y cuando escuchas eso por primera vez, algo dentro de ti se mueve, porque sabes que es verdad. Sabes que el mundo que percibes no es una prisión, es un espejo, que lo que llamas falta no viene de fuera, sino de una vibración interna que olvidó cómo fluir. Greenberg explicaba que la conciencia humana es un campo vibratorio, un tejido hecho de información viva que se organiza según la calidad de tus pensamientos y emociones. Cuando vives con miedo, el campo se contrae. Cuando agradeces, se expande. Cuando te llenas de culpa, la energía se estanca. Pero cuando sientes confianza, el flujo se restablece. Así de simple, así de poderoso. Por eso, la verdadera abundancia no se busca, se recuerda. Porque nunca te ha faltado, solo te has desconectado de ella. Hay una diferencia enorme entre querer abundancia y permitir abundancia. Querer parte del vacío, permitir parte del reconocimiento. Y cuando repites, quiero, necesito, ojalá, el campo entiende carencia. Pero cuando respiras y dices, ya soy, el campo se ordena, porque en ese instante tu energía vuelve a hablar el idioma del universo, el idioma de la certeza. Mira a tu alrededor, todo lo que existe, el aire, el agua, la tierra, la luz, está en constante movimiento. Nada se aferra, todo fluye. Pero tú a veces detienes ese flujo con pensamientos duros, con emociones viejas, con miedo a no merecer. Y el campo no te castiga por eso. Simplemente responde, se ajusta a lo que sostienes. Si sostienes miedo, el mundo se cierra. Si sostienes gratitud, el mundo se abre. Jacobo Greenberg decía que el campo universal es exacto, como un espejo cuántico que solo puede reflejar tu estado interior. No puedes engañarlo con palabras, ni manipularlo con deseos. Solo puedes vibrar en coherencia o en confusión, y mientras tu mente piense una cosa y tu corazón sienta otra, la abundancia no sabrá a qué frecuencia responder. El bloqueo no es castigo, es señal. Es el campo mostrando que tu energía necesita volver a alinearse. No es el mundo en tu contra. Eres tú llamando a tu propia expansión. La vida quiere darte, pero no puede hacerlo mientras sostienes una vibración que niega la posibilidad de recibir. Porque la abundancia no llega desde afuera, nace de ti y regresa a ti como un eco perfecto. Y esta noche o esta mañana, cuando escuches estas palabras, quiero que recuerdes algo. El flujo de la vida no se ha ido. Solo está esperando que vuelvas a permitirle entrar. Y lo harás, no con fuerza, no con ansiedad, sino con conciencia. Porque hay una frase simple, poderosa, vibrante, que puede romper ese bloqueo. Una frase que no solo cambia tus pensamientos, sino que reorganiza tu campo. Prepárate para recordarla, porque cuando la repitas con verdad, tu frecuencia volverá a abrirse. Y el universo que nunca dejó de escucharte comenzará a responder. Hay una fuerza que corta el flujo de la vida, una vibración que se mete despacio, sin que la notes, y que empieza a cerrar tus caminos sin tocarte. Esa fuerza se llama miedo. No el miedo instintivo que te protege, sino el miedo aprendido, el que te dice que no eres suficiente, que lo bueno no dura,
que si algo llega, algo tendrás que perder a cambio. Ese miedo no vive afuera, vive en las capas más profundas del campo, donde la conciencia guarda todas las experiencias que creíste superar, pero nunca liberaste. Jacobo Greenberg decía que el campo es una estructura viva de información, que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que sostienes deja una huella. Esa huella vibra, y cuando las huellas del miedo se acumulan, la frecuencia baja, el flujo se interrumpe y la realidad empieza a reflejarlo. Lo que tú llamas bloqueo de abundancia no es un castigo divino ni una falta de suerte. Es el campo respondiendo con exactitud a la información que emites. Es la conciencia devolviéndote su propio eco. El miedo tiene muchas máscaras. A veces se disfraza de prudencia, otras de responsabilidad, otras de realismo. Pero debajo de todas está el mismo mensaje silencioso: no confíes. No confíes en ti. No confíes en la vida. No confíes en el campo. Y cuando ese mensaje se vuelve constante, el cuerpo empieza a contraerse, respiras más corto, piensas en sobrevivir, no en crear. Empiezas a ver la realidad como una serie de amenazas, no como un flujo de posibilidades. Y sin darte cuenta, el universo empieza a moverse según esa misma vibración. El campo no tiene moral, no te castiga ni te premia, solo amplifica. Si vibras miedo, amplifica el miedo. Si vibras calma, amplifica la calma. Si sostienes gratitud, amplifica la abundancia. Esa es la ley. Number, escrita, no impuesta, simplemente real. Y mientras no comprendas esto, seguirás creyendo que algo externo te niega lo que anhelas, cuando en verdad es tu propia energía la que lo mantiene lejos. Greenberg lo explicaba con la claridad de quien había visto más allá de los límites del pensamiento humano. Decía que la conciencia crea una malla, una especie de tejido perceptual que determina qué aspectos del universo puedes ver. Si esa malla está tensa por el miedo, solo percibes carencia. Si está relajada, percibes abundancia. No porque cambie el mundo, sino porque cambia el filtro. Y el filtro eres tú, tu mente, tu campo, tu emoción. Por eso, aunque te esfuerces, aunque trabajes más, aunque repitas mantras o afirmaciones, si tu frecuencia está impregnada de miedo, el campo seguirá reflejándolo. Porque la vibración no se engaña. Puedes decir, soy abundante, pero si lo haces con ansiedad, el campo escucha la ansiedad. Si dices, confío en la vida, pero en el fondo temes perderlo todo, el campo escucha el temor, no la palabra. El lenguaje del universo no es verbal, es vibracional. Cuando comprendes esto, algo se libera. Te das cuenta de que no tienes que forzar nada, que tu único trabajo es cambiar la vibración, no las circunstancias. Y el miedo, por más fuerte que parezca, no es más que energía comprimida esperando ser observada. No necesitas pelear con él, solo tienes que verlo, sentirlo, escucharlo, porque el miedo, cuando se mira de frente, se disuelve. El campo, cuando lo reconoces, se reordena. Piensa en las veces que has sentido que algo te frena justo cuando estás a punto de avanzar. Esa sensación invisible, como si una corriente tirara hacia atrás, no es el destino ni una mala racha. Es una capa de energía acumulada, vibrando con la información del pasado, una decepción, una pérdida, una creencia heredada. Esas memorias se quedan impresas en el campo y cada vez que intentas expandirte, ellas tiran de ti, recordándote que una vez dolió. Greenberg decía que la conciencia humana está llena de circuitos incompletos, emociones no resueltas, palabras no dichas, experiencias que quedaron, flotando en la estructura del campo. Y mientras esos circuitos no se cierren, la energía no fluye. La abundancia no puede pasar por un canal lleno de tensión. Por eso, el primer paso no es pedir más, sino liberar lo que ya está bloqueando el paso. El miedo también crea un tipo de distorsión visual. Empiezas a ver lo que no está.
Te enfocas en los problemas, magnificas lo pequeño, ignoras lo bello. El campo traduce tu vibración en imágenes y tú las crees reales. Entonces dices, la vida es difícil, y el campo responde, de acuerdo, así será. Dices, todo se me complica, y el campo replica, así debe continuar. Dices, no tengo suerte, y el campo multiplica la experiencia, no porque te castigue, sino porque obedece tu convicción. Y lo más profundo es que este proceso no es racional. Sucede en un nivel más sutil. No basta con cambiar de pensamiento, hay que cambiar de frecuencia. La mente sola no puede hacerlo, porque la mente es parte del patrón. El cambio ocurre cuando la emoción se transforma, cuando el cuerpo suelta la tensión, cuando el corazón vuelve a confiar. Entonces, la frecuencia sube, el campo se expande, el universo responde. Greenberg hablaba de deformaciones del campo, zonas donde la información se distorsiona por emociones no integradas. Esas zonas son los bloqueos. No se eliminan con palabras, se liberan con conciencia. Cada vez que observas un miedo sin pelear con él, lo integras. Cada vez que lo aceptas, el campo recupera coherencia, porque la coherencia es el lenguaje natural del universo. La incoherencia entre lo que sientes, piensas y haces es lo que lo interrumpe. Cierra los ojos por un instante. Respira. Recuerda un momento en el que tuviste miedo de perder algo. Dinero, amor, salud. Siente esa sensación en el cuerpo. Nota cómo el pecho se cierra, cómo el aire se vuelve corto, cómo la mente se acelera. Eso es el campo contrayéndose. Ahora imagina lo contrario, un momento de confianza, de certeza, de gratitud. Siente la diferencia. El cuerpo se abre, la respiración se alarga, el tiempo parece más lento. Esa es la expansión, ese es el flujo natural. El universo siempre busca expandirse, la energía siempre tiende al movimiento. Lo único que puede detenerla es la resistencia interna. Pero incluso la resistencia forma parte del proceso. Es el modo en que el campo te avisa que algo necesita atención. Así que, en lugar de pelear con el miedo, míralo como un mensajero. No es tu enemigo, es tu guía. Viene a mostrarte dónde te desconectaste del flujo. Jacobo decía que el miedo es una fractura en la conciencia, una zona donde olvidaste quién eres. Y la única forma de sanar esa fractura es recordar. Recordar que no eres el miedo, que no eres la carencia, que no eres tus pensamientos, eres el campo observando todo eso. Eres la conciencia detrás del ruido. Cuando recuerdas eso, la energía se libera, no porque hagas algo, sino porque dejas de identificarte con el bloqueo. Y lo que dejas de alimentar se disuelve. El miedo no soporta la presencia, solo puede existir en la inconsciencia. Si lo observas, se transforma en energía neutra, y esa energía, una vez liberada, se convierte en fuerza creativa. La misma fuerza que antes te detenía, ahora te impulsa. La misma emoción que antes te bloqueaba, ahora se vuelve combustible para manifestar. Así funciona la alquimia del campo. Nada se destruye, todo se transforma. Por eso, cuando Greenberg hablaba de romper los bloqueos de abundancia, no se refería a destruir nada, se refería a transformar, a dejar que la energía vuelva a su curso natural, porque cuando el miedo deja de ocupar espacio, la abundancia regresa sola. No necesitas atraerla, solo necesitas no impedirle el paso. La culpa es otra forma de miedo, es el miedo a no merecer. Y mientras sostengas culpa, el campo no podrá reflejar plenitud. Porque si crees que no mereces, el campo no contradice esa creencia, la respeta. Pero en el momento en que te perdonas, en el momento en que te permites recibir sin vergüenza, el flujo se abre, la energía se limpia, el universo te muestra su generosidad porque tú, al fin, te la permites. La mente humana está programada para pensar en términos de esfuerzo,
de ganancia y pérdida. Pero el campo no entiende de esfuerzo, entiende de frecuencia. Puedes pasar años trabajando sin descanso y si lo haces desde el miedo, seguirás bloqueado. Pero puedes hacer una sola acción desde la confianza y el campo responderá con abundancia inmediata, porque la frecuencia de la certeza es infinitamente más poderosa que la vibración del miedo. Cada vez que confías, el campo se reordena. Cada vez que respiras con calma, el campo se alinea. Cada vez que agradeces, el campo se expande. El universo no necesita más. Solo necesita eso, coherencia. Porque la abundancia no se conquista, se sintoniza. Y así, poco a poco, comienzas a entender que el bloqueo no estaba afuera. Estaba en ti. En la vibración de tus pensamientos, en la tensión de tu cuerpo, en la manera en que te hablabas. El campo no te estaba negando nada, solo te estaba devolviendo tu propia frecuencia para que pudieras verla. Jacobo Greenberg decía que el miedo es una distorsión del amor y que cuando lo miras con compasión, el miedo se disuelve y deja ver su verdadera forma. Energía pura, lista para fluir. Por eso, no necesitas destruir nada, solo necesitas recordar. Recordar que eres parte del flujo, que el universo no está separado de ti, que la abundancia no es un privilegio, sino tu estado natural cuando el miedo se calla. Así que esta noche, o mañana al despertar, cuando sientas que algo se bloquea, no corras, no te culpes, no lo evites, solo siéntelo, respira en medio del miedo, reconócelo como parte de ti y dile en silencio, ya no necesito protegerme de la vida, porque eso es lo que el miedo ha intentado hacer, protegerte, pero ya no lo necesitas, ya puedes confiar, ya puedes abrirte, y cuando lo hagas, cuando el miedo empiece a disolverse, sentirás algo distinto. Una sensación de espacio, de alivio, de calor. Esa es la señal de que el campo se está expandiendo otra vez, que el flujo está volviendo a ti, que el universo paciente, amoroso, estaba esperando exactamente ese momento para volver a moverse contigo. En ese instante, el bloqueo empieza a romperse, no con fuerza, sino con presencia, no con control, sino con rendición. Y pronto, muy pronto, aprenderás la frase que lo completa, la vibración que reordena todo lo que se cerró. Pero antes de decirla, primero necesitas sentir, porque el campo solo responde a lo que se siente como verdad. Hay una manera muy precisa en la que el cuerpo te avisa cuando el flujo de abundancia se ha detenido. No lo hace con palabras, sino con sensaciones. Con esa presión silenciosa en el pecho, con ese peso detrás del estómago que aparece cuando piensas en el dinero, en el futuro, en lo que no tienes. No es solo ansiedad, es la energía del campo queriendo moverse y no encontrando salida. Es el flujo vital acumulándose dentro, empujando desde adentro hacia un sistema que aprendió a contraerse. Jacobo Greenberg decía que el cuerpo es el espejo del campo, que cada tensión muscular, cada síntoma repetido, cada zona fría o rígida, es un punto donde la energía dejó de circular. Y cuando esa energía se estanca, la mente empieza a inventar razones para justificarlo. No tengo suerte, la vida es injusta, quizás no soy lo bastante bueno. Pero esas frases no son verdad. Son traducciones mentales de un campo que pide liberación. Piensa en cómo se siente la escasez, no como una palabra, sino como una temperatura. Es fría, densa, te encoge, te vuelve pequeño. Todo tu cuerpo empieza a comportarse como si el mundo fuera una amenaza. El pecho se cierra, los hombros se adelantan, la respiración se vuelve corta. La mente repite pensamientos en bucle, tratando de resolver algo que no puede entender con lógica. Pero el problema no está en la lógica.
está en la frecuencia. Cuando el campo se contrae, el cuerpo se contrae con él. La mente pierde amplitud. Ya no ves caminos, solo muros. Empiezas a creer que las oportunidades se terminan, que el mundo es limitado. Y mientras sostienes esa percepción, el campo la replica. No porque te quiera probar, sino porque te obedece. Y sin embargo, incluso en ese cierre, algo más profundo sigue respirando dentro de ti. Una parte que recuerda lo que es fluir. Una parte que sabe que esta contracción no es el final, sino una llamada. Grimberg decía que el miedo y la escasez son estados hipnóticos, que la mente entra en una frecuencia repetitiva y se convence de que esa es la única realidad posible. Pero si prestas atención, verás las señales de que no lo es. Incluso en tus días más difíciles, hay pequeños destellos de abundancia que siguen apareciendo. Una canción que te calma, una mirada amable, un rayo de luz que entra por la ventana. Esos detalles son grietas en el bloqueo. Son recordatorios de que el campo no está cerrado, solo dormido. A veces el bloqueo se siente como cansancio, como si cargaras un peso invisible que no sabes cómo dejar. Duermes y sigues cansado. Trabajas y no sientes progreso. No se trata de esfuerzo físico, es un cansancio energético. Una lucha interna entre la parte de ti que quiere avanzar y la parte que aún teme moverse. La mente quiere fluir, pero el cuerpo recuerda el dolor. Y el campo, obediente, espera a que ambos se reconcilien. En otros momentos, el bloqueo se manifiesta como confusión. No puedes decidir, no puedes concentrarte, todo parece nublado. Esa niebla mental es energía atrapada en la cabeza, pensamientos girando sin dirección porque la corriente interna está detenida. Cuando el flujo está activo, los pensamientos son claros, precisos, inspirados, pero cuando se bloquea, la mente produce ruido, ruido que oculta la voz del campo. Y sin embargo, hay algo hermoso en todo esto. El cuerpo siempre intenta ayudarte a volver al equilibrio. Cada sensación incómoda es una brújula. No viene a castigarte, viene a mostrarte dónde la energía dejó de moverse. Cuando sientes presión en el pecho, es porque el corazón quiere abrirse. Cuando sientes nudo en la garganta, es porque la voz quiere liberarse. Cuando sientes tensión en el abdomen, es porque tu centro de poder quiere recordar que está vivo. Nada de lo que sientes está en tu contra. Todo está intentando recordarte quién eres. Jacobo Grimberg hablaba del punto de fusión, ese momento en que la conciencia y el cuerpo se encuentran de nuevo. No para pensar en el bloqueo, sino para sentirlo con presencia. Porque cuando sientes sin juzgar, el campo se reorganiza, la energía comienza a moverse, la contracción se afloja, el calor regresa. Lo que antes era un muro empieza a parecer una puerta. Cierra los ojos un instante, imagina ese peso que sientes a veces en el pecho. No trates de eliminarlo, solo obsérvalo, respira dentro de él. Pregúntale, en silencio, qué intenta proteger. Tal vez descubrirás que debajo del miedo hay una tristeza antigua, o una promesa rota, o una voz que alguna vez te dijo que no merecías tanto. No necesitas saber de dónde vino, solo necesitas sentirlo, porque lo que se siente se libera. Lo que se observa sin huir se transforma. El bloqueo no es algo que tengas que romper con fuerza, es algo que tienes que ablandar con conciencia. La energía no responde a la lucha, responde al amor. Y el amor empieza por mirar sin juicio. Cuando observas tu escasez, sin culparte, sin vergüenza, el campo entiende el mensaje. Ya no necesito defenderme de esto. Y entonces algo comienza a ceder. Hay un momento sutil en el que la respiración cambia, el aire entra más profundo, el cuerpo se vuelve más liviano. No sabes por qué, pero sientes que algo se aflojó. Es el campo reorganizándose, es la energía volviendo a circular. Esa sensación,
por pequeña que parezca, es el inicio de la apertura. Es el primer indicio de que la abundancia está volviendo a ti. Greenberg decía que la realidad se comporta como un espejo líquido. Si lo golpeas, se distorsiona. Si lo acaricias, refleja con claridad. Tu energía hace lo mismo. Si te enfrentas a ti mismo con juicio, la imagen se fragmenta. Pero si te observas con compasión, el reflejo se suaviza. Lo que llamas bloqueo empieza a aparecer solo una ola más en el movimiento del campo, y las olas, inevitablemente, vuelven al mar. Quizás no lo notes al principio, pero cada respiración consciente, cada instante de silencio, está reparando el tejido del campo. Lo estás cosiendo con atención, lo estás limpiando con presencia, lo estás abriendo con gratitud. No hace falta hacer más, solo mantenerte ahí, respirando, sintiendo, sin huir. El universo hace el resto, y poco a poco la sensación de escasez se disuelve. No porque haya cambiado algo afuera, sino porque dentro de ti ya no hay resistencia. Ya no estás en guerra con lo que es. Y cuando dejas de luchar, el campo se relaja. Cuando el campo se relaja, la energía vuelve a fluir. Y cuando la energía fluye, el mundo se reordena. Es inevitable. Hay un punto en el proceso en que te das cuenta de que el dinero, las oportunidades o la abundancia no eran el objetivo. Eran el espejo. Venían a mostrarte tu relación con el flujo. Y ahora que empiezas a sentir otra vez, ahora que respiras sin miedo, entiendes que el flujo nunca se fue. Solo necesitaba tu permiso para volver a moverse. Greenberg decía que el campo humano es como un río eléctrico. Si lo bloqueas, la corriente busca salidas laterales. Por eso, cuando cierras un canal, por miedo, por culpa, por tristeza, la energía intenta expresarse en otro lugar, a veces como fatiga, a veces como falta de inspiración, a veces como ausencia de recursos. Pero cuando vuelves al centro y respiras, todas las corrientes regresan al cauce original. El río vuelve a fluir. Y en ese momento, algo cambia para siempre. Ya no sientes que debas controlar la vida. Empiezas a confiar. Y al confiar, descubres que el universo se acomoda a tu frecuencia, que el dinero, el trabajo, las oportunidades no son favores del destino, sino consecuencias naturales de tu coherencia interna. Cuando tú fluyes, todo fluye. No hay magia, no hay azar, hay vibración. El campo siempre responde. Y ahora que lo sabes, puedes escucharlo. Puedes sentir cómo, con cada respiración profunda, con cada pensamiento amable hacia ti, el tejido energético se vuelve más claro, más luminoso. Las zonas densas se ablandan, las grietas se cierran, el miedo pierde voz y lo que queda después es silencio. Un silencio vivo, cálido, lleno de presencia. Ese silencio es la señal, es el campo esperándote para algo más, para una palabra, una vibración, una frase que lo reorganice por completo. Aún no la pronuncies, aún no la busques, solo siente el espacio que ha quedado, porque esa frase, la que pronto aprenderás, solo puede anclarse en un corazón que ya se ha ablandado, en un campo que ya ha empezado a abrirse. Y cuando llegue el momento de repetirla, sabrás que el bloqueo ya se rompió. No por lo que digas, sino por lo que ya estás sintiendo ahora. Hay palabras que no se pronuncian con la boca, sino con el alma. Palabras que no pertenecen a ningún idioma, pero que el campo reconoce de inmediato, porque vibran en la frecuencia original de la creación. Jacobo Greenberg las llamaba frases de coherencia, estructuras energéticas capaces de reorganizar la malla de la conciencia. No funcionan como órdenes, sino como recordatorios. No piden, despiertan. La frase que rompe el bloqueo de abundancia no es una súplica ni una afirmación vacía, es una declaración vibracional. Una llave que abre la puerta del campo y restablece el flujo entre tú
y la totalidad. La frase es simple, pero su poder no está en las palabras, está en el estado desde donde la pronuncias. Yo soy el flujo de la abundancia, moviéndose libremente a través de mí. Repítela en silencio, despacio, sintiendo cada palabra como si fuera una respiración. Yo soy el flujo de la abundancia, moviéndose libremente a través de mí. No digas quiero, no digas necesito. Esa es la vieja frecuencia de la carencia. Di soy, porque el campo solo entiende el lenguaje del presente. Y cuando dices soy, estás afirmando existencia, no deseo. Estás recordándole al universo que tú también eres parte del mismo movimiento que crea galaxias, que mueve ríos, que hace latir corazones. Greenberg decía que la conciencia humana es una extensión del campo universal y que cada pensamiento coherente crea una forma geométrica en ese tejido. Cuando repites esta frase con intención, estás trazando una geometría nueva dentro de ti. Una red de luz que disuelve las zonas densas del miedo y las reemplaza por información limpia. El campo responde como un espejo que, de pronto, se aclara. Lo que antes era confuso se vuelve nítido. Lo que antes era cerrado se abre. Hazlo así. Cierra los ojos. Inhala profundo. Y al exhalar, repite mentalmente: yo soy el flujo de la abundancia moviéndose libremente a través de mí. No intentes creerlo, solo siéntelo. Deja que la frase te atraviese. No eres tú quien la dice. Es el campo hablándose a sí mismo desde tu voz. Deja que la energía se expanda. Siente cómo la vibración empieza a recorrer tu pecho, cómo el aire se vuelve más tibio, cómo el cuerpo responde. Esa sensación es la respuesta del campo, la confirmación de que el circuito se está reactivando. Greenberg explicaba que el lenguaje crea realidad cuando está acompañado de presencia. Las palabras solas no cambian nada, es la conciencia detrás de ellas la que altera la estructura del campo. Por eso, esta frase debe pronunciarse desde el cuerpo, no desde la mente. Cada sílaba debe sentirse como una onda que viaja desde el corazón hasta los bordes del aura. No se trata de repetir 100 veces, sino de decirla una sola vez, con verdad. El campo responde a la coherencia. Cuando tu mente, tu emoción y tu cuerpo vibran en la misma dirección, la información se reordena. El flujo vuelve a su cauce y entonces empiezas a notar señales, a veces pequeñas, una llamada inesperada, una idea, una coincidencia que parece casual. Pero nada es casual, es el universo devolviéndote tu propio eco. Te está diciendo: escuché tu frecuencia y aquí está su reflejo. Repite la frase 3 veces al día, al despertar para abrir el flujo, al mediodía para mantenerlo vivo y antes de dormir para sellarlo dentro del sueño. Porque cuando duermes, el campo sigue escuchando. La frase continúa vibrando en ti como una melodía que no se apaga, y mientras el cuerpo descansa, la energía se reorganiza. Te despiertas más liviano, más claro, más receptivo. Y la vida, casi sin esfuerzo, empieza a alinearse contigo. A veces sentirás resistencia. Habrá días en que la mente diga: esto no sirve, nada cambia. Déjala hablar. Es la voz del antiguo programa intentando sobrevivir. Pero no la alimentes, solo repite la frase con suavidad, sin discutir con la duda, porque la duda también es energía, y si la observas sin miedo, se disuelve. El campo no necesita que lo convenzas, solo que no lo contradigas. Con el tiempo, algo curioso empieza a suceder. Ya no necesitas decir la frase para sentir su efecto. Comienza a vivir en ti. La sientes cuando caminas, cuando respiras, cuando hablas. Ya no repites: yo soy el flujo de la abundancia. Eres el flujo.
Eres la abundancia moviéndose y el universo lo sabe. Empieza a responder con generosidad, no porque te dé más cosas, sino porque te devuelve reflejos más amplios. Personas alineadas, momentos sincronizados, decisiones que parecen guiadas. Greenberg decía que cuando la conciencia se alinea con el campo, los milagros se vuelven cotidianos. No son eventos sobrenaturales, son la consecuencia natural de una energía sin fricción. Esa es la verdadera magia, coherencia. Y coherencia es amor en movimiento. Por eso, mientras repites la frase, imagina la abundancia como una corriente dorada que pasa por ti. No se queda, no se acumula, no se detiene. Te atraviesa, te ilumina y sigue su camino. Cada vez que dejas que fluya, más llega. Porque el universo confía en los canales que no retienen, en los que dan sin miedo, en los que reciben sin culpa. Si alguna vez sientes que el flujo se detiene otra vez, no entres en pánico. No significa que hayas perdido nada, significa que hay una nueva capa del campo lista para ser limpiada. Vuelve a la frase. Cierra los ojos, respira. Recuerda que el poder no está en repetir, sino en recordar, porque cada vez que la dices, estás recordando la verdad, que nunca fuiste carente, solo estabas desconectado, y que cada palabra pronunciada con conciencia es una línea de luz restaurando tu geometría interior. El dinero, la salud, las oportunidades son solo manifestaciones de esa geometría. Si el diseño interno es armónico, lo externo se organiza solo. No tienes que buscar, tienes que permitir. Y permitir es vibrar sin miedo, vibrar sin duda, vibrar sabiendo que ya estás dentro del flujo. Greenberg llamaba a esto estado de resonancia plena. Es cuando el observador y lo observado se funden. Ya no hay yo que pide ni universo que responde, solo hay flujo, y en ese flujo todo está ocurriendo a tu favor. Así que esta es tu práctica, no una técnica, no un ritual, un reencuentro. 3 respiraciones, una frase, un campo que despierta. Hazlo cuando sientas escasez, cuando sientas miedo, cuando creas que nada se mueve. Porque incluso en ese momento el flujo sigue debajo, esperando que vuelvas a abrir la puerta. Y cuando la abras, cuando digas en voz baja, yo soy el flujo de la abundancia moviéndose libremente a través de mí. El universo, silencioso y atento, responderá con la frase que siempre te ha estado diciendo desde el principio, sí, lo eres. Hay un instante en el proceso en que dejas de preguntarte si algo está funcionando, porque ya no lo necesitas comprobar. No porque lo hayas olvidado, sino porque empiezas a sentirlo. Es como si el aire a tu alrededor tuviera otro peso, como si las cosas respondieran más rápido, como si el mundo se volviera más atento. No puedes explicarlo, pero sabes que algo cambió. Y aunque no haya un sonido ni una señal evidente, hay una certeza silenciosa. El campo está despierto otra vez. Durante los primeros días de repetir la frase, el cambio ocurre dentro. No es visible, pero es real. Tu cuerpo empieza a moverse distinto, tus pensamientos se vuelven más lentos, más espaciales. Sientes pausas entre ellos, como si la mente respirara por primera vez en mucho tiempo. Y en esas pausas el campo se reorganiza. Cada vez que repites, yo soy el flujo de la abundancia moviéndose libremente a través de mí, tu vibración crea un pequeño ajuste, una corrección invisible. Es como si el universo moviera piezas microscópicas que nadie más puede ver, pero que pronto encajarán en algo perfecto. Y de pronto, los días se vuelven más sincronizados. Empiezas a notar coincidencias tan exactas que parecen imposibles. Piensas en alguien y aparece. Necesitas algo y alguien lo ofrece. Un proyecto que estaba detenido se destraba. Una puerta que parecía cerrada se abre. No porque hayas hecho algo externo, sino porque tu frecuencia volvió a alinearse con el flujo. La realidad material
no hace más que obedecer el nuevo diseño energético que trazaste al interior. Jacobo Greenberg decía que la realidad no es un escenario fijo, sino una red dinámica que cambia con cada pensamiento coherente. Cuando repites la frase desde la calma, estás enviando una onda de coherencia hacia esa red. Esa onda tarde o temprano regresa multiplicada. Lo que ves como suerte o milagro no es más que el campo respondiendo a tu nueva configuración vibratoria. Empiezas a notar pequeños milagros cotidianos. Cosas que antes te pasaban inadvertidas ahora parecen mensajes. El sonido del viento, la forma de las nubes, una conversación que llega en el momento exacto. Todo parece tener propósito. El universo deja de sentirse ajeno y se convierte en un interlocutor silencioso, amoroso, exacto. Te das cuenta de que siempre ha estado hablándote, solo que antes tu ruido interno no te dejaba escuchar. La abundancia empieza a manifestarse sin esfuerzo, no como una lluvia repentina de dinero, sino como una corriente constante de bienestar, de fluidez. Hay días en los que las cosas simplemente fluyen, sin que tengas que empujar nada. Lo que antes costaba, ahora sucede. Lo que antes se resistía, ahora se ofrece. Y tú, sin darte cuenta, te mueves diferente. Caminas con más suavidad, hablas con más claridad, duermes con más paz. No es casualidad, es coherencia. El campo se ha reconfigurado y ahora todo lo que vibra en tu entorno busca armonizarse contigo. Personas que ya no están en tu frecuencia se alejan sin conflicto. Nuevas personas llegan sin esfuerzo. Lo que era pesado deja de tener sentido y lo que es liviano se queda. La vida empieza a seleccionar por ti. No necesitas decidir, solo escuchar. Greenberg decía que el campo, cuando se restablece, comienza a mostrar resonancias cuánticas. Son esas pequeñas repeticiones de energía que te confirman que vas por el camino correcto. No son coincidencias, son respuestas. Cada una te dice: sigue ahí, el flujo está vivo. Y tú empiezas a sentir una confianza nueva, no forzada, no mental, sino orgánica. Una sensación de que todo encaja. Y es curioso, porque a medida que la energía se estabiliza, ya no necesitas tanto. No porque tengas todo, sino porque dejas de vivir desde la falta. La mente deja de calcular, de comparar, de anticipar. Descansas dentro de la vida. Y desde ese descanso, la abundancia empieza a crecer sin que la busques. Porque la energía que antes usabas en el miedo, ahora se transforma en creatividad. Y la creatividad es la puerta directa a la prosperidad. Empiezas a crear sin esfuerzo. Ideas, proyectos, decisiones fluyen sin fricción. Y cuando fluyes, el campo responde en sincronía. Greenberg lo llamaba retroalimentación consciente. La realidad y tú conversando en tiempo real. Si algo se detiene, no lo tomas como un fracaso, sino como una señal. Si algo avanza, lo tomas como confirmación. Todo tiene sentido. Nada se siente perdido. Hay momentos en que sientes una oleada de energía recorrer tu cuerpo sin razón aparente. Un calor suave, una expansión en el pecho, una sensación de ligereza. Es el campo reestructurándose, la energía liberada moviéndose libremente otra vez. No la detengas, no la analices, déjala moverse. Esa vibración es la abundancia viva dentro de ti. No viene de afuera, está fluyendo a través de tu sistema energético, limpiando, armonizando, recordándote lo que siempre fuiste. Lo más profundo ocurre en silencio. Un día te das cuenta de que ya no piensas tanto en atraer, ya no miras el futuro con ansiedad, ya no cuentas los días, simplemente vives. Y en ese vivir, las cosas llegan, solas, porque el universo no responde a la prisa, responde a la paz, y tu paz se ha vuelto magnética. Greenberg decía que el campo no tiene límites de tiempo ni espacio.
Cuando tu vibración cambia, cambia todo tu pasado y tu futuro simultáneamente. Los recuerdos dolorosos pierden fuerza. Las viejas heridas dejan de doler. El alma se siente más ligera. Es como si hubieras salido de una habitación cerrada y respiraras aire fresco por primera vez en años. No porque hayas escapado, sino porque abriste la ventana. La repetición de la frase actúa como esa ventana. Cada palabra es un golpe suave en el cristal del inconsciente, hasta que finalmente se rompe el patrón. Lo que antes te definía ya no te contiene. La identidad de la escasez se disuelve. Eres un canal limpio, y lo que pasa a través de ti no se detiene, se multiplica. A medida que los días pasan, comienzas a experimentar otra forma de abundancia, la interior. Te sientes más pleno, más completo, más presente. Ya no necesitas tanto para sentirte bien, porque tu frecuencia ya no depende de las circunstancias. Has cambiado de dimensión vibratoria. Ha pasado del hacer al ser, de buscar al permitir. Y ese cambio lo cambia todo. El dinero empieza a llegar de formas inesperadas, no porque lo persigas, sino porque tu campo ya no lo rechaza. El dinero, que antes representaba miedo o esfuerzo, ahora se siente natural. Lo recibes con gratitud, lo compartes sin temor. No lo ves como un fin, sino como una corriente más de energía, tan viva como el aire o la luz. Y entonces, sin darte cuenta, descubres el verdadero significado de la frase. No era una herramienta para obtener, era un recordatorio para recordar. Yo soy el flujo de la abundancia moviéndose libremente a través de mí. Ya no la repites con esperanza, la pronuncias con certeza. Ya no es un decreto, es una descripción. Ya no intentas cambiar tu realidad, solo la observas moverse con la gracia de algo que ya entendiste. Y así, en silencio, el campo empieza a reflejar esa comprensión. Te vuelves imán, pero no por deseo, sino por coherencia. La coherencia vibra tan alto que todo lo que no resuena simplemente no puede mantenerse, y lo que sí resuena llega inevitablemente. Los demás empiezan a notarlo, no saben explicarlo, pero sienten algo en ti. Una calma distinta, una luz diferente. No es una actitud, es energía, y esa energía se contagia. Eres un punto de expansión. El campo, a través de ti, empieza a influir en otros campos. La abundancia se replica. Ya no solo fluye hacia ti, fluye desde ti. Greenberg decía que el propósito final del trabajo con el campo no es atraer nada, sino convertirse en canal del flujo universal. Cuando eres canal, la energía te atraviesa sin resistencia. Lo que das vuelve multiplicado, lo que compartes se expande, lo que sientes se refleja. Todo se mueve contigo. Y llega un momento inevitable, suave, sublime, en que entiendes que el universo nunca te había cerrado nada, que fuiste tú quien se cerró por miedo. Pero ahora el miedo ya no tiene poder. La mente descansa, el cuerpo se aligera y la vida vuelve a sentirse natural. No hay esfuerzo, no hay lucha, solo flujo. Entonces, cada mañana al despertar, sin necesidad de recordar la práctica, el alma pronuncia sola la frase: yo soy el flujo de la abundancia moviéndose libremente a través de mí. Y al hacerlo, el día comienza en coherencia, la respiración se alinea, la mente se calma, la energía se abre. Y en ese instante, el universo sonríe porque reconoce su reflejo en ti. Llega un momento en la práctica en que te das cuenta de que ya no necesitas pedir, que algo dentro de ti se ha tranquilizado, que aquello que antes te movía, la urgencia, la búsqueda, la ansiedad de obtener, ya no tiene fuerza. Y no es porque te hayas rendido, es porque al fin has comprendido, has entendido que el universo no responde a tus palabras, sino a tu estado, que cuando pides con necesidad,
Le hablas al campo desde la carencia, pero cuando agradeces desde la calma, le hablas desde la abundancia. Jacobo Greenberg solía decir que el campo no escucha el sonido, sino la vibración detrás del sonido. Cada pensamiento que pides al universo lleva una frecuencia. Si la frecuencia está llena de no tengo, el campo solo puede reflejar no tengo. Pero si la frecuencia vibra en ya soy, entonces el campo responde con expansión, porque el campo no diferencia entre palabras, solo entre coherencias. Por eso cuando dejas de pedir, no estás renunciando al deseo, estás dejando de vibrar en separación, estás reconociendo que lo que anhelabas ya forma parte de ti, aunque todavía no lo veas en la materia. En ese instante el universo comienza a moverse, sin ruido, sin promesas, simplemente responde. El acto de pedir surge del miedo a no tener control, de la mente que cree que debe empujar para obtener, convencer para recibir, luchar para merecer. Pero la conciencia expandida no empuja, atrae, no convence, permite, no lucha, confía. Y esa confianza es la señal más poderosa que puedes emitir al campo. Es la frecuencia de quien ya se sabe parte del orden universal. Durante los días de práctica, puede que notes cómo, poco a poco, tus peticiones se vuelven más simples. Ya no pides cantidades, fechas, resultados. Solo pides claridad o paz. Y luego te das cuenta de que ni siquiera eso hace falta. Porque la claridad y la paz llegan solas cuando dejas de interferir. El universo siempre quiso darte lo que te corresponde, pero necesitaba que tú te apartaras del camino. Greenberg explicaba que cuando el ser humano deja de pedir, se convierte en canal. El canal no retiene, no exige, no negocia, deja pasar la energía sin deformarla. Así, la conciencia se alinea con el flujo natural del campo. Y cuando eso ocurre, lo que antes buscabas empieza a buscarte. Lo que antes perseguías comienza a acercarse. Las piezas encajan sin esfuerzo, porque la realidad solo está reflejando tu nueva geometría interior. Dejar de pedir no es resignarse, es recordar que no hay nada que obtener fuera de ti. Todo lo que el campo puede darte ya está en tu estructura vibratoria. Lo que llamas manifestación no es más que una actualización de tu frecuencia. Por eso, cada vez que sueltas la necesidad de pedir, estás diciéndole al universo, ya estoy completo. Y el universo, que solo reconoce la coherencia, responde dándote más de lo mismo, completitud. Es un proceso silencioso. Primero sientes alivio, luego gratitud, luego una sensación de amor tan grande que ya no tiene dirección. No amas algo, amas. No agradeces por algo, agradeces. Y en esa expansión el campo te envuelve, te vuelves transparente a la energía. Ya no la obstaculizas con pensamientos, no la tensas con expectativas. Eres el flujo y entonces ocurre lo inesperado. El dinero llega cuando ya no te preocupa. Las oportunidades aparecen cuando ya no las buscas. Las personas adecuadas se cruzan justo cuando no las esperas. No porque hayas aprendido una técnica, sino porque dejaste de interferir con tu vibración. Lo que era resistencia se convirtió en espacio. Y el espacio es lo que permite que el universo te alcance. Jacobo decía que la mente humana, cuando está cargada de deseo, genera turbulencia en el campo. Esa turbulencia distorsiona la información, pero cuando la mente se aquieta, la información vuelve a fluir pura. Por eso, el secreto no está en pedir más fuerte, sino en pensar más claro, en respirar hasta que la ansiedad se disuelva y solo quede la sensación de presencia. Esa presencia es oración suficiente. Mira cómo cambia todo cuando dejas de pedir. La relación con la vida se vuelve más amable. Empiezas a ver belleza en lo simple, sincronía en lo cotidiano. La taza de café de la mañana, la conversación con un amigo,
el silencio del atardecer. Todo se vuelve abundancia. Ya no hay grandes o pequeñas cosas. Todo es energía circulando en distintas formas. Y entonces entiendes que el dinero es amor materializado, que las oportunidades son respuestas del campo a tu expansión, que las personas que llegan no son casualidad, sino extensiones de tu propia frecuencia. Nada externo se crea sin una vibración interna que lo haya permitido. Por eso, cuanto más confías, menos pides, y cuanto menos pides, más recibes. Dejar de pedir es un acto de madurez espiritual. Es pasar de la infancia energética, donde creías que el universo era un padre al que había que suplicar, a la adultez de la conciencia, donde sabes que tú y el universo son lo mismo, donde comprendes que no hay jerarquía, solo diálogo, que lo divino no está arriba, sino dentro, que cada respiración tuya es una afirmación de abundancia. Greenberg llamaba a ese estado la mente vacía del buscador, un estado en el que el pensamiento cesa, pero la percepción se amplifica, donde ya no hay preguntas, solo respuestas que se manifiestan en forma de experiencias. Y esas experiencias, aunque parezcan externas, son extensiones de tu coherencia interna. El universo no te escucha cuando gritas, te escucha cuando vibras, y la vibración más alta es el silencio lleno de confianza. Ese silencio es oración, es gratitud, es entrega. Cuando alcanzas ese punto, ya no necesitas palabras. Lo que antes era deseo, ahora es certeza. Lo que antes era esperanza, ahora es presencia. Lo que antes era miedo, ahora es amor. Y es aquí donde entiendes lo que Jacobo quería decir con el campo responde a la conciencia expandida. Porque al expandirte, dejas de sentirte separado de la abundancia. Dejas de buscarla como si fuera algo que debiera venir a ti. Comprendes que ya la estás emitiendo, que ya eres la fuente. El dinero, las oportunidades, el amor, la salud, son manifestaciones del mismo flujo universal expresándose en distintas longitudes de onda. Por eso, al dejar de pedir, te conviertes en creador consciente. No porque controles el resultado, sino porque tu vibración es tan pura que la realidad no puede sino reflejarla. La materia se dobla ante la coherencia, la energía se organiza ante la serenidad y la vida te responde con generosidad, porque al fin puede hacerlo sin que la frenes con tu ansiedad. Todo se resume en una sensación: paz. Esa paz que se instala en el pecho y ya no depende de nada. Esa paz que no necesita garantía ni promesa. Esa paz que simplemente sabe. Y en esa certeza silenciosa, lo imposible se vuelve natural. La sincronicidad se vuelve rutina. La abundancia deja de ser un objetivo y se convierte en un estado. Cada vez que sientas la tentación de pedir, detente, respira. Y en lugar de decir quiero, di agradezco. En lugar de pensar ojalá, piensa ya es. Porque el campo no responde a las peticiones, responde a las vibraciones. Y cuando vibras gratitud, el universo no tiene otra opción que multiplicarla. Jacobo Greenberg decía que el amor es la vibración original del universo, que toda energía que fluye sin resistencia vuelve a ser amor. Por eso, cuando dejas de pedir, vuelves a amar. A ti, a la vida, al campo. Y el amor, como el agua, siempre encuentra su camino, siempre llega a donde tiene que llegar. Así que no pidas, respira, siente, confía, porque cuando la mente se calla, el campo te escucha. Es el final del viaje, la comprensión de que la práctica greenbergiana no atrae cosas, sino que recuerda lo que ya somos. Llega un punto en el camino donde entiendes que todo lo que buscabas solo era una manera de volver a ti. Que el dinero, la abundancia, la estabilidad no eran metas, sino reflejos. Que el universo nunca te negó nada, solo
te esperaba. Esperaba a que dejaras de pedir, a que soltaras el miedo, a que te atrevieras a sentirte merecedor sin condiciones. Y cuando ese momento llega, no hay explosión, ni aplauso, ni milagro cinematográfico. Hay silencio. Un silencio lleno, denso, luminoso. Un silencio que no asusta, que no pesa. Es el silencio de quien al fin se encontró a sí mismo. Ese silencio es el lenguaje del campo. Y dentro de ese silencio, todo se ordena. Jacobo Greenberg decía que el universo no puede darte lo que tú no eres capaz de sostener, que la energía no se pierde, solo busca canales coherentes para fluir. Por eso, cuando limpias tu campo de miedo, culpa y deseo, el universo corre hacia ti como un río sin diques. Lo que antes parecía estancado, ahora fluye. Lo que antes dolía, ahora se entiende. Lo que antes faltaba, ahora se transforma en gratitud. El dinero, entonces, deja de ser un número, se convierte en movimiento. Lo ves venir y lo ves irse sin miedo. Lo recibes como una caricia del universo y lo entregas como un acto de confianza, porque sabes que no se acaba. Solo cambia de forma, que cada moneda que das es energía que sigue su camino y, como todo lo que fluye, vuelve multiplicada. Greenberg explicaba que la materia es amor ralentizado, que todo lo que puedes tocar, ver o medir es amor que decidió hacerse visible. Si entiendes eso, entiendes el secreto. El dinero también es amor, una manifestación de energía consciente que busca movimiento, no acumulación. Cuando lo ves así, dejas de sentirte culpable por quererlo. Dejas de sentirte indigno por recibirlo, porque comprendes que no hay nada espiritual en la carencia. Lo espiritual es permitir el flujo del amor en todas sus formas, incluso en la forma del dinero. Y entonces, el acto de trabajar, de crear, de compartir, deja de ser esfuerzo y se convierte en danza. Cada acción, cada palabra, cada gesto, es parte del mismo movimiento universal. Ya no hay separación entre lo material y lo espiritual. Todo es energía, todo es campo, todo es conciencia. Y en ese reconocimiento el alma descansa. El universo es un organismo que se alimenta de gratitud. La abundancia es su respiración natural. Cuando agradeces, participas en ese ciclo. Tomas aire del campo y lo devuelves más limpio, más claro, más luminoso. Por eso, cuanto más agradeces, más espacio creas para recibir. Porque la gratitud es el estado de mayor apertura que existe. No hay bloqueo en un corazón agradecido. No hay carencia en una mente que ha comprendido que todo lo que necesita ya está aquí. De pronto, todo encaja. Comprendes que las pérdidas no fueron castigos, fueron lecciones para aprender a soltar, que los vacíos no eran castigos, eran espacios para ser llenados de nueva energía, que cada ausencia era una forma distinta de presencia, que nada se va del todo, que todo se transforma. Y mientras respiras en ese entendimiento, el cuerpo se suaviza, el pecho se abre, la energía vuelve a moverse. Ya no tienes que repetir la frase. Ella vive en ti, se ha vuelto parte de tu respiración. Cada inhalación dice soy, cada exhalación dice flujo. Y en ese ritmo silencioso, el campo entero vibra contigo. Greenberg decía que el propósito final del ser humano es recordar su unidad con el campo. Recordar que la conciencia no termina en la piel, sino que se expande infinitamente hacia la totalidad. Que tú no estás dentro del universo, el universo está dentro de ti. Cuando entiendes eso, el dinero, la salud, el amor, dejan de ser temas de preocupación. Son simplemente expresiones del mismo flujo moviéndose a través tuyo. El dinero, en su nivel más puro, es amor en movimiento. El amor que toma forma de papel, de número, de intercambio, no para dominarte, sino para servirte, no para medirte, sino para reflejarte.
Cuando te amas, lo atraes. Cuando te juzgas, lo alejas. Cuando confías, vuelve. Porque el dinero obedece la misma ley del amor. No se impone, se comparte. Y cuando comienzas a vivir así, con esa conciencia abierta, algo mágico sucede. Te vuelves canal de prosperidad para otros. Tu energía, limpia y expandida, empieza a sanar los campos cercanos. Las personas a tu alrededor comienzan a sentirse más tranquilas, más esperanzadas. No porque les des nada material, sino porque tu vibración les recuerda algo que habían olvidado. Que ellos también pueden confiar, que ellos también pueden fluir, que la abundancia no es privilegio, es naturaleza. Greenberg decía que el amor es contagioso, porque es la frecuencia más estable del universo, y la abundancia, cuando es comprendida como amor, también se contagia. Por eso, cada vez que te sientes pleno, estás ayudando al mundo más de lo que crees. Estás vibrando en una frecuencia que reordena realidades enteras. Eres un punto de armonía dentro del tejido del campo. Y así, sin proponértelo, te conviertes en parte del movimiento universal del amor. Ya no trabajas por dinero, trabajas por expansión. Ya no das para recibir, das porque la energía quiere seguir su curso. Ya no agradeces por lo que tienes, sino porque existes, porque el simple hecho de estar vivo es abundancia suficiente. El campo siempre estuvo ahí, esperándote. El flujo nunca se detuvo, solo esperó a que recordaras, a que dijeras desde el corazón, no desde la mente: yo soy el flujo de la abundancia moviéndose libremente a través de mí. Y ahora no lo dices, lo eres. Eres el río, eres la corriente, eres la calma después de la tormenta. Eres el amor moviéndose, respirando, creando. El universo en silencio te observa y al verte vibrar así, sonríe, porque reconoce en ti su reflejo más puro.